¿Qué tal? Es un gusto poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Mi nombre es Ronnie y quiero contarles cómo ha sido mi experiencia siendo testigo de Jehová. Si usted es actualmente testigo de Jehová o se está reuniendo y piensa bautizarse más adelante, le recomiendo que primero me permita compartir con usted esta información, que sin duda le va a ayudar a entender mejor esta organización y cómo se vive en ella. Antes que nada, yo nací en una familia católica, así que pertenecía a esta religión por casi 30 años. Recuerdo que cuando era pequeño le preguntaba cosas a mi mamá sobre los testigos que nos visitaban y me decía, por ejemplo, que tenían una Biblia diferente o que le querían cambiar su religión a los demás o que no aceptaban transfusiones de sangre. Y una de las cosas que más le molestaba a ella era que duraban mucho tiempo conversando. La cosa es que yo en ese entonces les tenía algo de desconfianza y no me gustaban mucho, pero a veces dejaban en la casa alguna revista y yo las leía porque traían secciones que me gustaban, como Observando el Mundo y cosas sobre historia y cultura, que a mí siempre me han gustado. Pero en cuanto a sus creencias, nunca me gustaron, algunas me parecían tontas, como que Jesús tenía el pelo corto, porque las tradiciones siempre lo han representado con el pelo largo, o que en lugar de morir en una cruz fue en un poste recto, o que cuando morimos el alma también muere. Todo eso chocaba con la formación religiosa que yo ya tenía. Además de eso, también los notaba fríos y distantes. Y cuando en una revista leí que ellos estaban unidos por lazos de amor, me pareció muy extraño y fuera de lugar. No podía asociar esa idea con la actitud robótica que yo veía en ellos en ese entonces. Ahora bien, a pesar de ser católico, yo ya había notado varias cosas de esta religión que tampoco me parecían correctas. Yo casi siempre para Semana Santa veía películas de la Biblia y también acostumbraba a leer los evangelios y algunas cartas de Pablo. Y comencé a notar muchas cosas en las que la religión católica no cumple con lo que dice la Biblia. Comencé a ir a misa cada vez menos y cuando se soltó todo el montón de denuncias por abuso de menores por parte de sacerdotes, me sentí asqueado de esta religión y no quise ni quiero volver a ella nunca más. Así pasé un tiempo sin ir a ninguna iglesia y me dedicaba solo a vivir mi vida. Para principios del 2010 estaba pasando por una situación difícil y me encontré por ahí al matrimonio de testigos que se ofrecieron a conversar conmigo. A pesar de no estar de acuerdo con sus creencias, los consideraba inteligentes por algunos artículos de ciencia que a veces leen sus revistas. Así que les pregunté sobre las apariciones de la Virgen y cómo se explicaba eso, ya que es algo que ellos rechazan. Y me mostraron lo que dice 2 Corintios 11:14, que Satanás puede transformarse en ángel de luz. Cuando vi la sinceridad con la que usaban la Biblia en ese momento, pensé que se apegaban más a ella que los católicos. Durante ese mismo año me estaba quedando en una casa cerca de la frontera con Panamá, soy de Costa Rica. Y en eso pasaron unos testigos a dejar una invitación para la conmemoración de la última cena. En esas invitaciones siempre hay una foto con copas de vino en una mesa. Y pues como a mí me gusta el vino, fui ese día con la esperanza de poder probarlo, a ver qué tal estaba. Cuando llegué al salón, niños y adultos me recibieron en la entrada con una calidez que nunca había sentido. Quedé impresionado de lo bien que me recibieron y en aquel momento me hicieron sentir bien, me hicieron sentir querido y apreciado. Sí me decepcioné cuando supe que ni el pan ni el vino se prueban, pero quedé encantado con el recibimiento tan afectuoso que me dieron. Después de eso, regresé al lugar donde vivo y me animé a ir a un salón cerca de mi casa. Ahí todo parecía bien y comencé a sentirme identificado con sus ideologías, como no celebrar Navidad, algo que yo había dejado de hacer tiempo antes por decisión propia, no votar en las elecciones, no celebrar cumpleaños y otras cosas que yo ya había considerado antes. Eso me hizo sentir cierto sentido de pertenencia y con el tiempo un anciano comenzó a ofrecerme estudio. Acepté el estudio y a pesar de lo mucho que estaba aprendiendo, había algunas cosas de las que no estaba muy convencido. De eso tal vez hable más adelante. Por ahora me voy a centrar en mi experiencia. El caso es que el estudio con aquel anciano me ayudó a conocer mucho sobre la Biblia y sobre la religión que estaba aprendiendo. Y también comencé a tener amistad con los de la congregación y sentía que estaba perteneciendo a algo. Más adelante me tuve que cambiar a otra congregación y ahí continué con el estudio y terminé siendo publicador no bautizado. Recuerdo que mi primer día de predicación empecé con mucha fuerza y me sentí muy confiado y seguro. Todo iba muy bien para mí y con el tiempo sentí el deseo de bautizarme.
A pesar de que tenía dudas debido a la conducta de algunos en la congregación y de los constantes cambios doctrinales, en octubre del 2013 me bauticé. Fue a partir de ahí que comencé a notar que la actitud de los demás hacia mí era cada vez más indiferente, como si fuera una silla más, excepto cuando me exigían cumplir con los privilegios o cuando tenía una opinión diferente, porque una vez bautizado uno debe cuidar mucho lo que dice. En las congregaciones está muy limitada la libertad de pensamiento y sobre todo la libertad de opinión. En cuanto a mi percepción de los testigos, ya desde antes había comenzado a notar varias actitudes que me parecían muy alejadas de la conducta que debe tener un cristiano. Por ejemplo, recuerdo una ocasión en la que fui a visitar al primer anciano que me dio estudio. Él tenía 2 hijos adolescentes y una tarde no fueron a la reunión y como castigo en la casa les puso a todo volumen una música vieja que a ellos no les gustaba para nada. Estaban con una cara que no soportaban ya. Eso estuvo muy mal hecho porque a nadie le gusta que lo presionen a hacer algo a la fuerza cuando se supone que es voluntario. Con eso no dio ningún buen ejemplo. También, en una ocasión, la esposa de este mismo anciano encontró una foto de una amiga que estaba expulsada y la rompió violentamente, con furia, así con desprecio, como si se tratara de alguna clase de criminal. Y esa misma actitud la noté en varios testigos más. Por ejemplo, en una ocasión estaba en el local que atendían unos testigos de la congregación y la señora estaba hablando por teléfono con una hija que se iba a casar por otra iglesia. La hija la estaba invitando a la boda y la mamá, testigo de Jehová, se alteró bastante y le gritó que no iba a ir. Se puso furiosa porque su hija se iba a casar en una religión diferente y le cortó la llamada de forma muy grosera. También hubo una ocasión en la que acompañé a otro anciano y su señora en el carro y tuvieron que estacionarse a un lado de la calle frente al carro de unos jóvenes que tenían puesto una música que no recuerdo si era hip hop o dancehall, de esa que se oye en los guetos. Y el anciano se expresó de ellos con mucho desprecio. No recuerdo sus palabras exactas, pero sí recuerdo que los trató como una basura. Bonito testimonio cristiano. O como otro anciano con el que llegué a tener una relación muy cercana. Una vez andábamos en la predicación y él iba conversando con una joven de la congregación, pero iban bloqueando la acera. Y cuando iba un señor detrás de ellos tratando de avanzar, pero como ellos estaban bloqueando la acera, el señor se tuvo que salir a la calle para avanzar. Entonces le hice la observación al anciano de que estábamos bloqueando el paso y lo que hizo fue decirme en tono arrogante: que se esperen, que se esperen. Y así se consideran cristianos verdaderos. Con este mismo anciano tuve también una experiencia no muy agradable. Resulta que en la escuela teocrática unas hermanas estaban haciendo una parte en la que explicaban algo sobre el infierno y lo que pasa cuando morimos. Y citaron lo que dice Romanos 6:7. El que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Eso lo encontré incorrecto porque al leer completo el capítulo 6 de Romanos nos damos cuenta de que la muerte que se menciona ahí no es la muerte física, sino que es una muerte simbólica. Además, eso da la idea de que podemos hacer todo lo que queramos y al final morimos y se nos borran todos los pecados. Resucitamos con el cuaderno en blanco. Entonces, ¿para qué predicación y para qué arrepentimiento si al final todo da lo mismo? Todo esto se lo expuse al anciano y él me quiso forzar a que aceptara la interpretación que le da la sociedad Watchtower. Estuve razonando con él por más de una hora y en algún momento se dio un poco y llegamos a un entendimiento. Pero al final me quiso forzar otra vez a que me quedara con la interpretación que ellos le dan. Me sentí como un caballo cuando le jalan la rienda con fuerza y lo obligan a ir a una dirección donde no quiere. Igual así me sentí yo, como si me jalaran a la fuerza. Y lo que es peor, esta doctrina hace que la salvación por medio de Jesús dé igual. Porque si al morir se nos borran los pecados, entonces Jesús no vino a hacer nada, según lo que ellos interpretan. En fin, todo aquello que yo en un principio consideraba la religión verdadera, que por fin había encontrado, poco a poco se iba revelando como en realidad era. Por un lado, los constantes cambios doctrinales. Yo muchas veces veía que era como una ola del mar, que va y viene,
y que es inestable. Y eso me hizo llegar a tener desconfianza, porque sus enseñanzas no tienen firmeza. Por otra parte, muchas veces sentía que no me dejaban conocer ciertas cosas sobre la organización. Sobre la organización de ellos, no me dejaban aprender más sobre lo que podían tener. Porque cuando cuestionaba ciertas cosas que me parecían algo raras, me mandaban a buscar solo en jw.org, nada más, o en la literatura. Con el tiempo descubrí que todo eso era como si estuviera frente a una ventana muy grande, a través de la cual se pudiera ver un paisaje, pero con una cortina que solo dejaba ver una parte pequeña de ese paisaje. Y cuando yo quería correr esa cortina para ver el paisaje completo y saber qué había al otro lado, los ancianos y otros en la congregación se ponían como: no toque esa cortina, no la corra, quédese solo con lo que le mostramos, no más, como en el Mago de Oz. Otra cosa de la que me di cuenta con el tiempo y que me decepcionó mucho fue saber que tienen una mente muy cerrada. Sinceramente son muy cerrados para entender a las demás personas. Son bastante prejuiciosos. Por ejemplo, la Sociedad Watchtower sacó un video con una historia de dos hermanas de una congregación, jóvenes. Y una de ellas se casa con un joven recién bautizado. La otra se casa también con otro testigo, pero este lleva ya algún tiempo de bautizado y ha cumplido varios cargos. La cosa es que, según la historia, la que se casa con el recién bautizado comienza a tener muchos problemas con él, porque tiene un trabajo que le exige mucho tiempo y tiene que faltar a las reuniones y a la predicación, y ella se pone a presionarlo y eso lo pone de malas y discuten y se gritan. Un desastre. A la otra pareja supuestamente les va bien, porque esa es la idea que quiere dar la organización, que no se debe confiar ni en mundanos ni en recién bautizados, solo en testigos con trayectoria. Cuando vi esa historia, de inmediato me di cuenta de que se trata de manipulación de la verdad, porque lo que quieren hacer creer a los testigos es que las personas fuera de la congregación o con poco tiempo en ella no son dignas de confianza o tienen malas intenciones. Algo que obviamente todos sabemos que no siempre es así, pero la Sociedad Watchtower lo quiere hacer creer para fomentar el aislamiento social de sus miembros. Sumado a esto, también descubrí que son muy paranoicos y creen que ellos siempre son las víctimas y que los demás están contra ellos porque son gente del mundo y el mundo es de Satanás. Otra cosa que me hizo sentir mal fue que dentro del salón nos tratábamos y éramos hermanos y todo muy bonito, pero ya fuera en la calle nos convertíamos en extraños. Por alguna razón se volvía más difícil relacionarse. Algo que me llamó también la atención fue que la gran mayoría de los testigos parecían tener algún desorden mental. Como que a esta religión llega especialmente gente mal de la cabeza, si no es que se descomponen ahí. Otra cosa más que no solo me decepcionó, sino que también me enojó bastante, fue notar que le dan demasiada importancia a los títulos de los miembros, sin tomar en cuenta lo altaneros, orgullosos o groseros que puedan ser. Yo conocía ministeriales y precursores bastante queridos y odiosos, a los que los ancianos y el resto de la congregación tenían en un pedestal, solo por el título, y no se podía decir nada de ellos porque eran como algo sagrado. En relación a este problema, también está el favoritismo. A veces se le daba preferencia a los que tenían alguna relación especial. Por ejemplo, yo tenía la ilusión de participar en la lectura de la congregación, en la lectura de la revista, porque no leo tan mal y yo quería ayudar a la congregación a entender mejor, pero casi nunca me daban la oportunidad, solo en 2 ocasiones, en todo un año. La mayoría de las veces preferían poner a un baboso que leía pésimo, solo por ser sobrino de un anciano. Anciano que, por cierto, una vez fuimos a un paseo a unas aguas termales, en donde, por cierto, pasé solo la mayor parte del día por el problema de los prejuicios y de la desconfianza. Y cuando estábamos en el bus, listos para regresar, este anciano estaba con una lata grande de cerveza en la mano, visiblemente borracho, y dijo que por obvias razones no podía hacer la oración de regreso. Si hubiera sido alguien más, hubieran hablado pestes contra los mundanos, pero como se trataba de un anciano, nadie dijo nada.
Está mal cuando lo hacen otras personas, pero no cuando lo hacen ellos. También sucedió una vez que la congregación hizo un baby shower para una familia que estaba esperando un bebé. Y llegó una joven de la congregación con un pantalón totalmente ajustado. Era como si lo tuviera pintado. Y nadie le dijo nada. Además, la mamá de esta misma joven se puso a hacer un baile muy vulgar, muy indecente, atrevido. Y tampoco nadie dijo nada. Ah, pero eso mismo lo hace alguien de afuera y ahí sí dicen toda clase de cosas. Otro problema que me afectó mucho es que están obsesionados con los números. Para ellos todo se basa en números. Cantidad de horas de predicación, cantidad de revistas repartidas, de estudios, de revisitas, de asistentes. Es lo único que les interesa, lo único que les importa son los números. No importa si alguien es buena persona y se preocupa por los demás. Si no hace buenos números, no es buen cristiano. En cambio, si alguien es grosero, burlista, egoísta, pero hace buenos números, entonces se le considera un cristiano ejemplar. Recuerdo una vez que no pude entregar el informe porque llegaba a mi casa muy cansado del trabajo y no podía ir siempre a la reunión entre semana. Como ese jueves no fui al salón a entregar el informe, el fin de semana el encargado de recogerlos llegó a mi casa y en lugar de preguntarme cómo estaba o cómo me sentía o si me sentía mal o algo, lo que hizo fue exigirme el informe de una vez. Era todo lo que le importaba. También podría hablar de la presión de llegar con traje, preparar la revista, cumplir con los privilegios, que más que privilegios son imposiciones, tener lista la ropa para la predicación. Todo eso produce un ritmo de vida agotador. Nada parecido al yugo fácil y la carga ligera que dijo Jesús. Y los ancianos, lejos de entender lo difícil que es para algunos poder cumplir con todo esto, se ponen a compararlo a uno. Se ponen a compararlo a uno con los demás. Como si todos fuéramos iguales y estuviéramos en la misma situación. Otro problema bastante grave y muy peligroso, de verdad peligroso, es que con el tiempo los testigos de Jehová pierden la capacidad de pensar por sí mismos. Se acostumbran a que el cuerpo gobernante les dice en su literatura qué hacer y qué pensar. Se les atrofia la capacidad de razonar y al final no dicen nada propio. Todo lo que saben es lo que leen en la literatura. Una vez me encontré en internet un dibujo donde hay una fila de personas, se les ve la cabeza, y de un lado les quitan el cerebro y el otro les ponen una atalaya. Justo eso fue lo que descubrí al comprobar la escasa capacidad que tienen de pensar por sí mismos. Eso se vuelve especialmente peligroso cuando se acostumbran a confiar ciegamente en lo que les dicen. Recuerdo que cuando estudiamos la atalaya de noviembre del 2013, en el tercer artículo y en el párrafo 17, dice que debemos seguir las instrucciones que nos dan, aunque no las entendamos o nos parezcan poco prácticas. Cuando leí eso me impactó bastante, porque en ese momento me recordó de inmediato a esas sectas que terminan suicidándose, como aquella llamada Puerta del Cielo o la del pastor Jim Jones, tristemente conocidos. Leer aquello activó una alarma en mí que me puso alerta y me hizo desconfiar. Podría seguir hablando por horas de todas las cosas que llegué a vivir ahí, pero no quiero hacer este video tan largo. Tal vez haga más adelante otro contando otros detalles. Por ahora lo que voy a hacer es decir el problema que a mí personalmente me afectó más: los chismes. Si en algo son expertos los testigos de Jehová, es en andar contando chismes de los demás, sobre todo falsos. Y lo digo porque yo había hecho amistad con una señora viuda, divorciada, y con los hijos de ella. Con el tiempo los hijos de ella se fueron acercando más a mí y me pedían que los acompañara a la casa. Eso dio motivos para que la gente de la congregación comenzara a decir que seguro yo tenía algo con esa señora. Ya prácticamente me estaban casando con ella y a mí nunca me gustó para nada. Con quienes yo interactuaba más era con los hijos. Disfrutábamos compartiendo como buenos amigos, pero la mamá de ellos tiene muchas cosas para no gustarme. Pues aún así, los de la congregación ya me estaban casando con ella y eso produjo una imagen equivocada de mí.
Ahora voy a contarles lo que fue tal vez la peor maldad que me hicieron. Estuve sin ir al salón por varios días por un disgusto que tuve con alguien. Los siguientes días que no fui a las reuniones, los ancianos estuvieron citándome para hablar con ellos, pero no por el disgusto que tuve con aquel hermano, sino porque yo había publicado en Facebook varias observaciones sobre las cosas que no estaban bien en la congregación. Lo hice para difundir la verdad, porque la gente tiene derecho a saber estas cosas. Pues el asunto es que me habían citado para un lunes a las 7 de la noche. Yo estaba dispuesto a ir, yo iba a ir. Pero se presentó el problema de que el domingo anterior estuvo lloviendo todo el día y no pude lavar mi ropa. Así que le avisé a los ancianos con tiempo suficiente que no iba a poder ir el lunes. Tenía que llegar del trabajo directamente a lavar porque no tenía nada que ponerme. Incluso hasta le dije que reprogramáramos la reunión para otro día. Dijo que estaba bien, pero el jueves, cuando ya me estaba disponiendo a ir a la reunión, me llegó un mensaje de texto de uno de los ancianos. El mensaje decía, en un tono muy infantil: no se preocupe, ya no es testigo de Jehová. No pueden imaginarse la rabia que eso me dio. Fue algo tan bajo, sucio y cobarde que hicieron conmigo, que no volví más al salón para no hacerles un pleito. Lo peor fue que yo les expliqué que no podía ir, y eso no les importó. Para colmo, me expulsaron a mis espaldas por decir la verdad. Y ni siquiera tuvieron el valor de decírmelo de frente, sino con un cobarde mensaje de texto para que no me pudiera defender. Cuando eso pasó, yo ya tenía 1 año y 1 mes aproximadamente de estar bautizado. Debido a la cólera tan grande que sentía, al dolor de la traición y a la indignación, estuve 4 años sin ir al salón. A veces me encontraba con alguien de la congregación y me hacían una cara de desprecio, como de asco, como si fuera algo podrido. Y ese es uno de los daños tan grandes que es el adoctrinamiento de esta secta, porque no es otra cosa. Lo llegan a deshumanizar tanto a uno que es algo indignante. Yo también estuve bajo ese control y cuando me encontraba con algún expulsado también lo veía como algo sucio, hasta que me tocó a mí y me di cuenta de lo mal que es actuar así. Pues la cosa es que estuve 4 años sin ir al salón porque el enojo que sentía por aquella puñalada en la espalda tan baja y cobarde que me dieron era muy grande y me preocupaba llegar al salón y hacerles un pleito. Durante el tiempo que siguió traté de iniciar una nueva etapa en mi vida, pero tanto tiempo de adoctrinamiento me había terminado afectando. Como se trata de una secta de alto control mental, la constante repetición de que la gente del mundo es mala y no hay que confiar en ella me había dificultado relacionarme con otras personas y me vi tratando de deshacerme de estas ideas. Me costó liberar mi mente de los prejuicios que me implantaron y tuvo que pasar un buen tiempo para poder volver a relacionarme con los demás de forma sana y normal. Después de esos 4 años se me había bajado un poco el enojo, pero no se fue del todo. Me puse en contacto con aquel anciano que me mandó el mensaje de texto infantil y cobarde para preparar mi readmisión. Sí, a pesar del daño que me hicieron, solicité mi readmisión porque quería tratar de ayudar a los otros testigos que estaban dentro a que supieran la verdad, pero la mayoría están muy cegados. Total que me readmitieron y estuve yendo unos meses a las reuniones, pero ya no con el mismo entusiasmo. Después se volvió a presentar el problema de los chismes y no solo yo me había afectado, sino también otros en la congregación. Terminé dándome cuenta de que la gente de la congregación es demasiado chismosa y se la pasan perjudicando a los demás con eso. Lo que menos experimenta ahí es amor cristiano. Actualmente estoy inactivo y me da gusto disfrutar por fin de paz y libertad. Libertad para pensar, libertad para opinar, libertad para aprender
Libertad para relacionarme con otros libre de prejuicios. Libertad para hacer lo que me gusta sin remordimientos. Libre como un caballo sin riendas. Gracias a esta libertad y al tiempo que ahora tengo disponible, me he dedicado a buscar experiencias de otros ex testigos y quedé impresionado al ver que muchas de las cosas que cuentan son las mismas que yo también viví. Es impactante y en cierta forma horroroso saber que gente de diferentes países y edades cuenta su historia como yo mismo la contaría. Eso da a entender que no se trata de un problema de congregación, sino a nivel mundial. Y para que eso pase, tiene que haber algo muy mal con esa religión. De momento, esa es una parte de mi historia, nada más, como testigo de Jehová. Se me quedan muchas cosas en el tintero, pero en su momento voy a contar el resto. Para terminar, quiero mandar un saludo muy especial a todos mis nuevos hermanos con los que me confraternizo, aquellos que se quitaron de encima la opresión de la Watchtower y ahora son libres. Especialmente a mi querida Nelly Lugo, quien es toda una inspiración y hace una labor gigante. Al Centinela Libre, a Carolina de Chichatwit Caro, otro muy excelente canal, a Emanuel del Rincón de Emma, a los bereanos y a los que no mencioné pero forman parte de esta nueva familia. Les mando un fuerte abrazo y a los que aún son testigos de Jehová y se quieren salir, les digo que no tengan miedo de hacerlo. No dejan a Jehová, dejan una organización mentirosa y corrupta que controla sus vidas y los tiene prisioneros en una dictadura. Sean libres, porque tienen derecho a hacerlo. En la descripción les voy a dejar los enlaces a unos canales que tratan este mismo tema y se van a impresionar de las cosas que cuentan. Les deseo paz. Hasta la próxima.